Dice la Escritura: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este es el fin de la obediencia del creyente, que sea perfecta. ¿Para qué? Para alcanzar la estatura de Jesucristo, porque dice que debemos de alcanzar la estatura de Jesucristo, el varón perfecto. Y siendo que debemos de alcanzar la estatura de Jesucristo, se debe de imitar su fe, y la fe que él tuvo fue a través de la obediencia, porque dice que siendo hijo, padeció, y por cuanto padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De modo que él padeció en el cuerpo, y mientras padecía, aprendía la obediencia y iba creciendo en obediencia, por lo cual quiere decir que la obediencia lleva padecimiento, porque para ser obedientes a la voz del Espíritu de Dios hay que padecer en el cuerpo, pero es mayor la recompensa que se obtiene que el padecimiento que se sufre estando en el cuerpo, por lo cual contiene la Escritura y promete el Espíritu Santo que la gloria venidera, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Siendo así, las aflicciones del tiempo presente provienen de la obediencia a Dios, porque la obediencia a Dios supone en todo tiempo enemistad con el mundo. La obediencia a Dios supone en todo tiempo negarse a sus propios deseos. La obediencia a Dios supone en todo tiempo llevar cautiva la mente del hombre natural a la obediencia a Cristo, porque así es que dice que llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que supone que el hombre no cumpla sus sueños, que supone que el hombre no cumpla sus objetivos que él se determina por sí mismo en el cuerpo, porque la mente del hombre no es como la mente de Dios, porque Dios está en el cielo y el hombre está en la tierra, por lo cual el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, porque como más altos son los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Por lo que una mente terrenal no puede ser obediente a Dios, porque para ser obediente a Dios, primeramente, se debe de escuchar la voz de Dios, porque no se puede obedecer algo que no se sabe, no se puede obedecer una indicación que no se le ha dado al que va a obedecer, no se puede obedecer sin haber recibido primero antes la orden, y la orden viene del Espíritu de Dios, y la orden viene por una búsqueda de Dios que se hace continuamente, porque no se trata de la obediencia al líder eclesiástico, no se trata de la obediencia a la institución, sino que se trata de la obediencia al Espíritu Santo, porque de Él es que viene la recompensa, y de Él es que viene la edificación, y de Cristo es que viene la salvación. Así entonces, para el hombre ser obediente, debe de buscar primeramente escuchar a Dios, y para escuchar a Dios debe de buscarlo, pero buscándolo en espíritu y en verdad, o sea, despojándose de todos los deseos del cuerpo, despojándose de todos los deseos de la mente, despojándose de todos los sueños temporales y personales, y despojándose de toda la visión terrenal, para entonces poder entender la mente de Dios y poder adquirir el pensamiento de Dios, porque una mente terrenal no puede escuchar a Dios. Una mente terrenal está pensando en las cosas del cuerpo, y de pronto piensa que Dios le va a hacer a dar una orden acerca de un tema en específico y acerca de algo en un momento determinado, pero resulta ser que la orden que Dios va a dar va a estar por otro lado que él no entiende. ¿Pero por qué? Porque su mente terrenal lo va a llevar a pensar en algo específico en la tierra, y lo va a llevar a pensar de una forma distinta a la mente de Dios, porque la mente terrenal no puede entender el corazón de Dios, no puede recibir la voz de Dios. La mente terrenal piensa en lo terrenal, y ser terrenal no quiere decir no ser cristiano. Ser terrenal quiere decir tener una mentalidad para las cosas del cuerpo, tener una mentalidad para las cosas temporales, tener una mentalidad como los hombres en la tierra, nacida de carne y de sangre. Así, la mente terrenal piensa en las cosas que son de la tierra, en las cosas temporales, y la mente celestial piensa en las cosas del cielo. Así que dice la Escritura que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, y los que piensan en las cosas de la carne, los designios de la carne, no pueden someterse a las órdenes de Dios. Los que piensan en las cosas de la carne no pueden someterse
obediencia a la ley de Dios, no pueden obedecer a las palabras de Dios, porque su mente no los deja entender que esto verdaderamente es de Dios, que esto verdaderamente que Dios está ordenando, quiere ordenar, es espiritual, y nunca va a escuchar a Dios, porque su mente va a quedar muy distante a la mente de Dios, sus pensamientos van a quedar muy distantes a los pensamientos de Dios. De pronto Dios quiere que el hombre tome un camino, y el hombre en su propia mentalidad piensa que Dios le está ordenando otro camino, pero ese otro camino es para sus propios beneficios personales. Ese otro camino no va a edificar a un hombre espiritual. Ese otro camino no va a hacer crecer al hombre interior a la estatura de Cristo. Ese otro camino no va a hacer morir al hombre natural, no va a hacer morir al hombre nacido de carne y de sangre, y ese otro camino no va a ejecutar las obras de Dios en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la mente de Dios no puede entender no puede entender la mente del hombre. La mente del hombre no puede entender la mente de Dios. Para que se pueda entender la mente de Dios y se pueda recibir las órdenes de Dios, primeramente se debe de hacer morir la mente terrenal. Primeramente se debe de hacer morir lo carnal. Primeramente se deben de hacer morir los deseos temporales. Se deben de hacer morir los sueños. Se debe de hacer morir la forma de pensar. Y se debe de hacer morir la forma de ver. Entonces el hombre irá llevando cautivo todos sus pensamientos y todos esos deseos y toda esa forma de pensar y toda esa forma de ver a la obediencia a Cristo. Así es que los llevará cautivo. Y así entonces va a buscar a Dios con una mente despojada de sí mismo, con una mente limpia de sí mismo y con un corazón limpio, con un corazón despojado de todas las cosas que provienen del hombre terrenal. Por lo cual el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere decir? Que si el corazón no se despoja de sus deseos, si el corazón no se despoja de sus sueños, si el corazón no se despoja de sus pensamientos, no puede entregársele a Dios. Para entregársele a Dios debe despojarse de todo, y así se le entregará a Dios limpio, para que Dios lo pueda llenar. Y solamente si se le entrega a Dios limpio el corazón, los ojos del hombre podrán mirar por el camino de Dios. De lo contrario, mirarán los ojos del hombre por lo que esté en su corazón, porque mientras tanto esté vivo en el corazón el deseo, mientras tanto esté vivo en el corazón el sueño que el hombre mismo se puso en la tierra, por lo que vio de otro, por lo que escuchó, por lo que soñó, por lo que entendió que es mejor, sea esto, se hable esto de la cristiandad o no, mientras esto esté vivo en el corazón no se puede entregar a Dios, y mientras aquello esté vivo, los ojos del hombre van a mirar por aquello que está vivo en el corazón, y nunca podrá recibir la orden de Dios, nunca podrá recibir las verdaderas órdenes de Dios, y por ende nunca podrá obedecer, sino que será obediente a sí mismo, será obediente a su propia voz, será obediente a sus propios designios, a los designios de su corazón, no a la voz de Dios, que es distinta a la propia voz del hombre. Por tanto, se debe de despojar el corazón de todo lo que se entiende, de todo lo que se piensa, de todo lo que se busca, de todo lo que se percibe, de todo lo que se persigue, para poder entonces entregar el corazón a Dios, y ahora Dios lo llene con lo que Él quiere, y apartarse de la forma de ver y de la forma de pensar de los hombres, porque la forma de pensar del hombre natural no deja al hombre entender. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si el hombre está mezclado en conversaciones con los demás, en conversaciones con la mayoría, en noticias, en la forma de ver de las personas, está mezclado en negocios de la vida, está mezclado en todas estas cosas, va a estar mezclada su comprensión con la comprensión del hombre terrenal y del hombre natural, y no podrá comprender lo que Dios quiere, y esta mezcla le obstruirá que la voz de Dios pueda llegar. Por eso que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y así de igual modo las malas conversaciones corrompen que el corazón quede limpio, corrompen el corazón y corrompen la mente para que no puedan quedar limpios para recibir la voz de Dios. Por tanto, se debe de apartar de todo, como se apartaban los hombres de Dios para poder recibir la voz de Dios, como se apartó Moisés al monte en 2 oportunidades, que Dios lo llamó de entre la multitud del pueblo, y allí entonces le dio sus mandamientos, apartado de todo, le dio sus verdaderas órdenes, le dio todo con detalles, le dio toda la profundidad de todo lo que Dios quería que se hiciera, y con detalle en cada área, en
en cada situación, en cada circunstancia. ¿Por qué? Porque estaba apartado, lejos de todo tipo de conversación de la tierra, y estaba despojado de sí mismo, estaba despojado incluso del alimento natural, del alimento para el cuerpo, para poder alimentarse ahora solamente de Dios, para poder alimentarse ahora solamente de las órdenes de Dios. Y allí entonces el hombre podrá obedecer. Mientras el hombre escucha la voz de Dios y obedece, su espíritu va siendo transformado y su hombre natural va muriendo, y ahora va formándose en él un hombre espiritual, porque la obediencia perfecciona la fe, y así como la obediencia perfecciona la fe, así también perfecciona al hombre interior, por lo cual dice la Escritura que la fe se perfecciona por las obras y la fe se confirma por las obras. De esta forma, las obras de que se refiere que se confirma la fe y se perfecciona la fe son las obras de obediencia a Dios, no las obras que salen de la mente y que salen del corazón. De lo contrario, esto no sería obediencia a Dios, sino que esto sería obediencia al propio hombre, sino que esto sería el propio deseo del hombre. Pero la fe se perfecciona, se confirma y se perfecciona por la obediencia a Dios. Se confirma la fe, porque así se le muestra a Dios que se tiene fe, porque la fe sin obras es muerta. Pero se refiere a las obras que Dios ordena, a las obras que el Espíritu Santo ordena en el secreto. Esta fe es viva, la fe que se confirma por estas obras, y al mismo tiempo estas obras van perfeccionando esa fe, y al tiempo que esas obras van perfeccionando esa fe, el hombre espiritual va creciendo, y al mismo tiempo va muriendo el hombre natural, el hombre nacido de carne y de sangre, el hombre cuya mente es terrenal y que piensa en lo temporal y que piensa en buscar cosas para la tierra, porque aunque el hombre de pronto abra una obra evangelística, una obra pastoral o cualquier tipo de obra que dice ser para Cristo o que diga ser para Cristo, aunque sea este tipo de obra, si no fue ordenada por Dios y no se escuchó a Dios en el secreto, esta obra es del hombre mismo y lleva dentro de su interior muchos aspectos negativos que nacen de un corazón que es tentado al mal en todo tiempo y que busca lo de sí mismo, no lo que es de Cristo Jesús. Y así entonces el hombre, lejos de hacer una obra para Dios, pensando que es para Dios, hará una obra para sí mismo y corromperá a todo aquel que vaya allí, aunque aparentemente no parezca que esté corrompido todo aquel que vaya allí, pero en el interior sí lo será, porque no se escuchó a la voz de Dios, porque es un hombre natural, porque es una mente natural, es un corazón cargado de sus propias obras y de sus propios deseos el que está haciendo aquello y el que está dirigiendo aquello. Es el corazón del hombre, es el corazón del hombre que mira por lo de abajo, que mira por lo de la tierra, que mira por lo del hombre y que se guía por el hombre, no que se guía por lo que el Espíritu Santo le dice en su secreto. Se rige por lo que ve. Así muchos se rigen porque otro abrió una iglesia, porque otro fue a predicar a la esquina, porque otro abrió, dice que un ministerio profético, porque otro se hizo maestro por sí mismo. Así hacen, y entonces así imitan las obras de los demás, pero esto no es obediencia a Dios, esto es obediencia a sí mismo. Y la gente ciega va allí para recibir muerte más que vida, porque todos los que son dirigidos por sí mismos, todos aquellos que son líderes y que son dirigidos por sí mismos, ninguno de ellos puede puede enseñarle a otro obediencia al Espíritu Santo, sino que le enseñará obediencia a su propio corazón, y así instruirá a otros haciéndolos obedecer a sus propias órdenes, a las órdenes de su propio corazón, no a las órdenes del Espíritu de Dios, negándose a sí mismo y despojándose de todo. Y entre tanto que el hombre obedece a las órdenes de su propio corazón, y entre tanto que el hombre no obedece a la voz de Dios y no busca a Dios para recibir su voz, porque no se trata solamente de que no obedezca a la voz de Dios, sino que no se escucha, porque no se entiende que Dios quiere hablar. Queda lejos del entendimiento del hombre lo que Dios quiere hablar, queda extremadamente lejos. Y cuando esto acontece, el hombre no puede obedecer la voz de Dios porque no la escucha. Y suponiendo que de alguna u otra manera le llegue al entendimiento, parte de la voz de Dios le llega al entendimiento lo que Dios quiere, pero no lo obedece, ciertamente no lo obedece, sea que no lo escuche o sea que lo escuche pero no lo obedece. Y entre tanto que el hombre no obedece, a lo contrario de que
fe. Cuando el que obedece, va aumentando su fe y va perfeccionando en él el hombre espiritual. En este caso, cuando el hombre no obedece, va afirmando en él el hombre natural, nacido de carne y de sangre. Va afirmando en él el hombre nacido de Adán. Y dice la Escritura que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y de modo que esto es así, entonces el hombre, mientras va afirmándose más en su hombre natural, en su hombre terrenal, aunque las obras que haga parezcan ser de Dios, mientras se va afirmando más, no podrá nacer, sino que estará vivo ese hombre viejo, estará vivo ese hombre con el corazón de sí mismo, con sus propios sueños y con su propia manera de pensar y con sus propios criterios y con su propia forma de ver las cosas y con su propia forma de actuar y con su propia prudencia, porque esta es la propia prudencia del hombre, queda viva en el hombre, queda firme y se afirma más todavía, se afirma más en él el hombre natural, y el hombre espiritual no puede desarrollarse en él. El hombre cuya mente es celestial, no de la tierra, sino que es la mente de Dios, no puede desarrollarse en él, porque dice que la mente de Jesucristo debe de estar formada en nosotros, por lo cual dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero esto habla de una perfección, y esto habla de un creyente espiritual que ha sido perfeccionado a través de la obediencia, a través del sufrimiento. Como dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y a través del sufrimiento va siendo perfeccionado este hombre espiritual, y así es que va adquiriendo la mente de Cristo a través de los padecimientos de Cristo, que son las órdenes del Espíritu Santo a su persona, y a través de estos padecimientos de Jesucristo, él mientras lo va viviendo, mientras los va sufriendo y mientras los va viviendo, así entonces se va perfeccionando en él la mente de Jesucristo, va adquiriendo la mente de Cristo, al mismo tiempo en que va creciendo en fe, en esperanza, en amor, en paciencia, en mansedumbre, en humildad, en benignidad, en bondad, en todos los atributos espirituales de Dios a través de la obediencia. Y aquella obediencia requiere el tiempo de la paciencia para poder ser perfectos ante Dios. Porque donde no hay paciencia, no se puede obedecer. Donde hay desespero, donde el hombre ansiosamente hace las cosas prontamente, desesperadamente, allí no hay obediencia a Dios. La obediencia a Dios supone de la paciencia. La obediencia a Dios supone que el hombre espere pacientemente realmente qué es lo que Dios quiere, desechando todo aquello que puede parecerse a la voz de Dios, porque el enemigo imita la voz de Dios, porque él se viste como ángel de luz, y si él se viste como ángel de luz, también le hace creer al hombre que una u otra cosa es la voluntad de Dios, como le hizo creer a Eva en el huerto del Edén, que la voluntad de Dios es que comieran de ese árbol, y no siendo así, aquella le creyó a ella y no creyó a la voz de Dios. Así el enemigo le hace creer al hombre que no es malo si hace una u otra cosa, que no es malo si actúa de una u otra forma, no siendo aquella la voluntad de Dios y yendo aquello en contra de la orden de Dios y en contra de la verdad de Dios, y así lo hace enfocarse en una u otra cosa que no provienen del Espíritu de Dios, porque Él es el que hace que los hombres se desesperen en sus obras. Él es el que hace que los hombres rápidamente hagan sus propias obras, porque dice que es necesaria la paciencia para que entonces, después que se haya obedecido, se pueda entonces hacer la voluntad de Dios. Es necesaria la paciencia para poder ejercer la voluntad de Dios. Así es necesario esperar a la voz de Dios. Es necesario esperar a la orden verdadera del Espíritu Santo que da a través de sueños, a través de visiones, a través de una u otra manifestación, a través de profecía, a través de la voz al oído espiritual del hombre. Pero mientras el hombre se adentra en la búsqueda del Espíritu Santo, en la búsqueda del rostro de Dios en espíritu y en verdad, apartándose de todo negocio, apartándose de todo camino, apartándose de sus propias ideas, apartándose de todo criterio y de su propia manera de pensar y de la manera de pensar de los demás. Así es como entonces el hombre, a través de esta paciencia, podrá recibir las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo, buscando a Dios, y entonces recibirá las órdenes poco a poco en uno u otro asunto, en uno u otro tema, en una u otra área de la vida y en un otro momento de la vida, y entonces irá obedeciendo, porque las órdenes de Dios nunca cesarán, sino que irán de menor a mayor,
Pero cuando el hombre se desespera, lo que acarrea es muerte para sí. Porque por eso fue que el reino de Saúl, desde casi del mismo inicio, fue cortado. ¿Por qué? Porque Samuel le había dicho que esperara 7 días hasta que él llegara para ofrecer el sacrificio. Sin embargo, Saúl se vio desesperado porque vio que el pueblo se le desertaba cuando los filisteos se levantaban contra el pueblo. Y cuando él vio esto, se desesperó y ofreció sacrificio. Sin embargo, la orden era esperar hasta el día en que Samuel llegara para que Samuel ofreciera el sacrificio, porque Samuel era el que debía de ofrecer el sacrificio, no el rey. Y él, no esperando a Samuel, se desesperó y no fue paciente, no esperó al momento adecuado, sino que se desesperó porque vio que el pueblo se le desertaba y vio que las cosas se le venían en contra. Y cuando Samuel oyó lo que él hizo, dijo: locamente has hecho. Ciertamente Dios hubiera ya afirmado su reino en ti, pero ahora tu reino, le dijo, no será duradero. Desde ese mismo momento ya el reino le fue destruido. Desde ese mismo momento ya su reino solamente iba a ser para la tierra. Y sí, ciertamente que duró 40 años el reinado de Saúl, pero verdaderamente el reinado espiritual, el reinado en obediencia a Dios, el reinado que agradaba a Dios, ese reinado no duró nada, porque 40 años duró el reinado físico, pero el verdadero, el que honra a Dios en el cielo, este no duró nada. Así muchos reinados en la tierra no son nada, no duran nada y ni siquiera empiezan, porque el hombre piensa que tiene un ministerio y que tiene una obra porque está desarrollada, porque tiene gente, porque tiene una u otra cosa. Sin embargo, aquella obra delante del cielo está muerta y no es una obra del Espíritu, es una obra del hombre. Por eso es que no tiene vida, no tiene nada, o no dura o ni siquiera ha empezado. ¿Por qué? Porque no es la obediencia a Dios, es el corazón del hombre haciendo aquella obra, porque se desesperó. Y todo negocio que se apresura a enriquecerse, todo aquel que se apresura a enriquecerse, no será sin culpa. Así dice la Escritura. Y dice que el negocio que prospera rápidamente, al final sus bienes no serán bendecidos. Y cuando habla del negocio que prospera prontamente, rápidamente, en sus inicios, no se refiere al negocio de la vida, porque dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces el Señor no está poniendo sus ojos en los negocios de la vida, ni aconsejándole al creyente, a los hijos, que estén pendientes a que no hagan rápido los negocios de la vida, porque más bien dice que ninguno que se enrede en los negocios de la vida es digno de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Más bien se está refiriendo al negocio espiritual, aquel que prontamente prospera, aquel que prontamente dice ya haber prosperado. El final de este negocio, al final sus bienes no serán bendecidos, porque los bienes son los verdaderos frutos del Espíritu de Dios, tanto en aquel que hizo el negocio o aquellos que hicieron negocio, como en aquellas, como en las personas y como en aquella obra de manera general, que dará los verdaderos frutos espirituales, los frutos que vencen a todo mal, que son los frutos celestiales, que son todos los frutos del Espíritu de Dios y todos los atributos gloriosos del Espíritu de Dios. Y aquel negocio que prontamente prospera es aquel que desesperadamente se abre, es aquel que no escucha la voz del Espíritu Santo, es aquel que prontamente hace las cosas, es aquel que se ve como que está prosperado, pero sin embargo delante de Dios no tiene vida, como el reinado de Saúl. Así, delante de Dios no tiene vida, y como el reinado de Saúl, que duró 40 años, así pueden durar mucho, y así duran mucho, pero delante de Dios ya están muertos y están cortados. ¿Pero por qué? Porque se apresuraron a hacer lo que Dios no ordenó. Lo importante de todo asunto es hacer exactamente la voluntad de Dios. Así sea como me declaró el Señor en una oportunidad, mover un vaso de un lugar y ponerlo en otro sitio. Eso es la voluntad de Dios, y si eso Dios lo ordena, y eso el Señor lo manda y el hombre lo ejecuta, el hombre recibirá grande galardón por eso, y no solo eso, sino que recibirá grande edificación por eso. Pero si el hombre va y dice que va a ganar el mundo y se vuelca a ganar el mundo entero, dice que para Cristo, pero Dios no le ha dado ninguna orden de lo que está haciendo, el hombre lo que hará, lo hará por sí mismo, y lo que ganará serán frutos malos, lo que atraerá para él serán frutos malos, porque allí se afirmará el hombre natural, pero engañado, llevando el nombre de Cristo, con nombre de que vive, pero muerto, engañado, llevando el nombre de Dios y teniendo las obras con nombre de Dios, pero muerto, porque sus frutos en
el interior son malos. Y por eso se ve multitud de líderes cuyos frutos son perversos y sus frutos son malignos. No pueden unirse a un pobre para darle allí una verdadera palabra para su alma y para su hombre espiritual. No pueden ir a visitar a una anciana, a una viuda que vive en una montaña. No pueden despojarse de sus bienes por causa del pueblo para buscar a Dios, para entregarse a hacer la perfecta voluntad de Dios. No pueden hacer nada por el prójimo, sino que se unen con los perversos para sacar tiempo con ellos. Muchos tienen que sacar cita y no pueden ni siquiera hablar con los humildes, como dice la Escritura, que nos asociemos con los humildes, y no pueden dar los frutos de Dios, y todo lo que miran es por las obras, y esta obra, y esta obra, y esta obra, y esta obra, porque no tienen los frutos del cielo, los frutos benignos del cielo, los frutos verdaderos del cielo, que el hombre se despoja de sí mismo y de todo lo que tiene y de todos sus deseos, y así se ve mucha codicia en ellos, codicia por el mundo. Se ven llenos de pompa, se ven llenos de adquisiciones terrenales y temporales, adquisiciones que no las da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace un hombre humilde, manso, despojado de todas las cosas de la tierra, y que depende única y exclusivamente de Dios, que no anda con cosas terrenales ni temporales, ni con lujos, ni con ningún tipo de cosa de esta tierra, ni con vanidades de la vida, porque esos son frutos terrenales y temporales. Y por eso se ve muchos frutos malos, frutos de hipocresía, frutos malvados y perversos, que dice: el Dios está levantando la obra, ha sanado mucha gente en la iglesia. Sí, ha sanado mucha gente en la iglesia. Ellos no son capaces de ir a visitar a una anciana que nunca han ido a visitar a su casa y que se congrega en su congregación, o a un hombre pobre que nunca han ido a visitar y que se congrega en su congregación, y dice que Dios ha sanado. No ha sanado Dios, ha sanado el diablo con todas sus manifestaciones perversas, porque ellos no tienen los frutos del Espíritu Santo. Pero el punto principal y la base de partida de todo esto es que no han obedecido al Señor en sus obras. Esto es clave para que la obra de los frutos del Espíritu de Dios, porque los frutos del Espíritu de Dios no se manifiestan allí en hacer descender fuego del cielo a la tierra, ni sanar enfermos, ni libertar endemoniados, como dicen ellos que libertan, pero no libertan, sino que es el diablo que se mueve de un corazón a otro. Y como dicen ellos que sanan, pero es Satanás con grandes poderes, milagros y señales que acontecen en el tiempo del fin. Porque si bien el Señor hizo todo esto, esto hablaba de una sanidad y una liberación del alma, hablaba de algo para el alma, y realmente el Señor lo hace para confirmar su palabra, no para que el hombre se gloríe, ni para que se manifieste que Dios es el que está haciendo todo esto sin un fundamento de la ciencia de Dios y de las palabras de Dios que hacen llevar los verdaderos frutos del Espíritu de Dios en el hombre. Y el punto principal, el punto base, el punto de partida de que se vean los frutos de Dios en una obra, y que se vean los frutos de Dios en todo negocio espiritual, y que se vean los frutos de Dios en el creyente, es la obediencia perfecta. Así el hombre, cuando su obediencia sea perfecta, como dice la Escritura, puede castigar toda desobediencia. ¿Por qué? Porque sus frutos serán tan gloriosos que no podrán hacer otra cosa. No podrá hacer otra cosa sino obedecer a Dios, porque será esclavo de la justicia. Será esclavo de la justicia, una esclavitud que es buena, porque dice que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia, pero ahora que hemos sido libertados del pecado, entonces somos siervos de la justicia. Ahora que ya somos libres del pecado, somos siervos, o sea, esclavos de la justicia. Y así entonces, esta será la perfecta obediencia. La perfecta obediencia debe de alcanzarse a través de las órdenes de Dios, que poco a poco Él las va dando, y a través del sufrimiento que cada vez el hombre va llevando, cada vez más con amor, cada vez más con regocijo, con el gozo de la salvación de Cristo, teniendo puesta su mirada en el galardón eterno, teniendo puesta su mirada en la vida eterna, no teniendo puesta su mirada en una obra, ni en un lugar allí donde se congrega la gente, porque Dios no viene para nada de eso, sino por los corazones de las personas que vayan a ir allí, si es que Dios las manda verdaderamente allí. Y el hombre que verdaderamente ha dado los frutos de Dios, este es el que ha seguido las órdenes del Espíritu Santo y es obediente a la voz del Espíritu Santo en su intimidad con el Espíritu de Dios. Este es el que es desarrollado a la imagen de Jesucristo. Este es el que hace morir al hombre viejo. Este es el que hace morir al hombre terrenal. Y los ángeles son enviados para servicio a todos aquellos que seremos herederos de la salvación, y ellos sirven continuamente
cada vez más a los obedientes, pero los desobedientes, a los desobedientes no les pueden servir, con los desobedientes pasan trabajo, con los desobedientes ellos luchan, con los desobedientes ellos pasan dificultad, porque no pueden obedecer a la voz del Espíritu Santo, y esto se manifiesta en el mundo espiritual. Y cuando esto se manifiesta en el mundo espiritual, el hombre entonces va en vergüenza y piensa que va en honra. El hombre va desnudo y piensa que va vestido. El hombre va lleno de sus propias obras y piensa que va lleno de las obras de Dios. Hay que buscar las órdenes de Dios para que esto no sea así, para que verdaderamente el hombre tenga verdaderos servidores en el mundo espiritual, que son los ángeles de Dios que sirven a los obedientes, porque ellos son enviados para servirse a todos aquellos que serán herederos de la salvación, herederos de la salvación, o sea, los obedientes, como cuando dice que Cristo venció toda tentación que en el desierto le puso el diablo. Y dice que cuando hubo acabado toda tentación, vinieron los ángeles y le sirvieron. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre obedece a las órdenes de Dios, vienen ángeles de mayor nivel, de mayor prestigio, de mayor fuerza y potencia, y entonces sirven mayormente al hombre y le dan más protección al hombre. No solo protección, le dan más atributos espirituales, le dan allí más regalos espirituales, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, de lo alto, del Padre de las luces, y muchas de estas buenas dádivas son dadas a través de los ángeles. Los ángeles, cuando ven que el hombre obedece, pueden servir más a Dios, porque así les está ordenado. Por eso es que Cristo, cuando venció toda tentación en el desierto, recibió toda la ayuda de todos los ángeles. Y dice, entonces vinieron ángeles y le sirvieron, porque es necesario que el hombre sea probado. Es necesario que el hombre sufra a través de las tentaciones que lo van a hacer pensar en desobedecer. Las tentaciones van encaminadas a que el hombre desobedezca, como fue desobediente Eva por la tentación del diablo y Adán, y la tentación va encaminada a que el hombre no escuche la voz de Dios. Pero cuando el hombre se rehúsa a todo eso que viene de las tinieblas, cuando el hombre se rehúsa a lo que viene de su propio corazón y a lo que viene del corazón de los demás, a lo que ve de la gente y demás, entonces el hombre puede esperar en Dios, y allí entonces recibe toda la ayuda de los ángeles, toda la ayuda celestial, y recibe toda la honra del cielo. Y sobre el cual se derrama la verdadera unción del Espíritu Santo cada vez mayor. Como dice David, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? La copa del hombre, la copa espiritual, o está vacía, o tiene poquito aceite, o tiene mediano aceite, o está rebosando. Esta copa va llenándose cada vez más. Esta copa de la unción de Dios va llenándose cada vez más, mientras el hombre va siendo cada vez más obediente a Dios. Y así entonces Dios va vertiendo sobre esa copa cada vez más su aceite fresco a través de la vida. Y entonces la copa rebosa, la copa está llena, la copa rebosa cuando la obediencia se ha hecho perfecta. Y allí entonces el hombre tiene todos los atributos espirituales, tiene todo el favor del cielo, tiene todo el mayor ejército de los ángeles con él, porque dice que hay ángeles escogidos. Y así como hay ángeles escogidos, hay ángeles que no son escogidos, sino que hay ángeles que solo son para guardar o para una u otra envergadura, una u otra acciones de menor envergadura, por misericordia al hombre, para que no descienda al infierno. Pero hay ángeles escogidos, como dice, que en aquel tiempo se levantará Miguel, en el tiempo del fin, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios. Y así se levanta a favor de los obedientes, Miguel y sus ángeles, que es el mayor ejército, porque estos son los de mayor envergadura y los principales escogidos, pero otros no los tienen. Y otros, aparte de que no tienen esos ángeles, también tienen la copa vacía, o la copa que no está llena, o que está a un cuarto, que está entre vacía y un cuarto. Son muchos los niveles de la copa de aceite, que no es una copa como se bebe uno como una copa terrenal de la tierra, sino que es una copa espiritual que está en el mundo espiritual, pero que se va llenando poco a poco, se va llenando poco a poco a través de la obediencia a lo largo de la vida. Y cuando la obediencia resulta ser perfecta, el hombre con toda esta copa rebosando puede castigar
toda desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no va a ser desobediente a Dios, va a rehusar toda desobediencia y la va a vencer, la va a aplastar, la va a vencer. Y toda desobediencia, el diablo se la va a tratar de hacer que él la haga, toda desobediencia, pero él la va a vencer, va a ser obediente a un nivel máximo, al nivel perfecto que se requiere. Y a través de esta perfección, entonces será perfeccionado conforme a la imagen del Señor, como Cristo. Así hizo el Señor, que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, porque la obediencia parte de Él. Él es el autor y consumador de la fe. Y si Él es el autor y consumador de la fe, Él es el autor de toda obediencia. Él fue perfeccionado por esa obediencia y Él sufrió y ese sufrimiento lo llevó a ser perfeccionado en la obediencia. Ese sufrimiento le enseñó la perfecta obediencia. Y Él viene entonces a hacer al hombre a esta misma imagen. Y Él es el que salva a todos los obedientes. Los obedientes reciben la verdadera unción de Dios. La falsa la reciben los desobedientes y los obedientes a sus propios corazones. Porque hay unción verdadera y unción falsa. Así como hay obediencia al Espíritu de Dios, hay obediencia al propio corazón del hombre. Pero la obediencia perfecta hace vencer toda desobediencia, porque ya es Cristo formado en el hombre con toda su perfección. Porque Él viene a salvar a todos los que son obedientes y viene a perfeccionar a todos los que son obedientes, no a los desobedientes. Solo los obedientes entrarán en el cielo y solo los que tengan perfecta obediencia podrán vencer toda desobediencia para entonces dar testimonio de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios.